Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con el estudio de aquí del libro de Mateo. Hoy entramos al versículo 31, Mateo 25:31, que nos habla de los juicios de las naciones. Dice la palabra: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Continuamos. Las ovejas de los cabritos. Entonces, continúa diciendo: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartado de mí, maldito al fuego eterno. Apartado de mí, maldito del fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán esto al castigo eterno y lo justo a la vida eterna. El juicio de las naciones final. Mi querido, mi querida, la importancia, como hemos hablado, del prójimo. Tantos dolores de cabeza que muchas veces nos dan los prójimos, pero los prójimos nos dan dolor de cabeza, pero usted y yo como prójimo también le damos dolores de cabeza a aquellos de aquel lado, porque al final lo que hay que tener un amor entre nosotros que nos falta. Si a usted no le falta amor para los demás, yo lo aplaudo, lo felicito, pero a mí me hace falta tener más empatía, más amor con los demás. Porque si tuviera amor con los demás, no tuviera enojado con aquel o enfadándome con el otro. Entonces tenemos que poner en práctica esto. Entonces, por eso comienza diciendo el verso 31 del 25: cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, vendré como un rey poderoso, rodeado de mis ángeles, y me sentaré en mi trono. Mateo 16:27, Mateo 19:28. Y dice el 32: gente de todos los países se presentará delante de mí, y apartaré a los malos de los buenos, como el pastor que aparta las cabras de las ovejas. Ezequiel 34:17 al 20. Todas las naciones, es decir, todas las naciones gentiles, está hablando el Señor aquí. El juicio para vida o condenación eterna es individual. Versos 41 y 46, donde vemos que dice: entonces iré también a los de la izquierda, apartado de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y dice el 46: e irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dice el verso 33: a los buenos los pondré a mi derecha y a los malos a la izquierda. El 34: entonces yo, el rey, le diré a los buenos: mi Padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino que mi Padre preparó
desde antes de la creación del mundo. Lucas 12:32, Primera de Corintios 6:9, Primera de Corintios 15:50, Gálatas 5:21, Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 17:8. Cuando él habla desde la fundación del mundo, la preparación para el reino se hizo antes que el universo fuera creado. Dice el verso 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer, cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Isaías 58:7, Ezequiel 18:7, Santiago 1:27, Hebreo 13:2. Dice el 36, cuando no tuve ropa, ustedes me dieron, cuando estuve enfermo, me visitaron, cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Santiago 2:15-16, segunda de Timoteo 1:16. Cuando él dice, tuve hambre, viniste a mí, estas acciones son el resultado de la fe en Cristo que inspira compasión hacia otro. Mateo 6:3-4, Santiago 1:26-27. Muchos hermanos y personas necesitan una visita de nosotros. Y no necesariamente es que tengamos que darle dinero, porque si no hay, no se puede. Pero una visita a un enfermo, y eso me lo digo yo mismo muchas veces, le sube el ánimo, lo ayuda, se da cuenta que es importante para alguien, porque en esa cama ahí lo que está ya esperando que llegue la muerte, vamos a decir, pero cuando tiene visita y tiene esto y tiene aquello, eso lo fortalece y nosotros tenemos que hacerlo. Dice el 37, y los buenos me preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? Lo justo, es decir, los que han sido perdonados de su culpa por haber creído en Cristo y obtenido vida eterna, como dice el verso 46, esta fe en Cristo se manifiesta por las buenas obras que se hacen en obediencia a Dios. El resultado de nosotros tener fe en Cristo nos lleva a hacer buenas obras. Y una buena obra es visitar a un enfermo, a uno amigo que esté en la cárcel, que nosotros debemos de implementarlo en nuestras vidas. Efesios 2:10. Dice el 38. ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? No recordamos que haya estado enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado. Le dicen los discípulos al Señor. Nosotros no recordamos eso. Dice el 40. Yo el rey le diré, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Proverbio 14:31, Proverbio 19:17, Mateo 10:42, Hebreos 6:10. Cuando habla de hermanos míos, es decir, judíos y gentiles creyentes en Cristo, algunos interpretan que esto se refiere a los 144,000 judíos que proclamaran el evangelio y que rechazarán la marca de la bestia. Apocalipsis 13:16-17. Dice el 41. Luego le diré a los malvados, aléjense de mí, lo único que pueden esperar de Dios es castigo. Váyanse al fuego que nunca se apaga, al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes. Mateo 7:23, Marcos 9:48, Lucas 16:24, Judas 7, segunda de Pedro 2:4. Dice el 42, porque cuando tuve hambre, ustedes no me dieron de comer, cuando tuve sed, no me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes no me recibieron. A los malvados le está diciendo, en su casa, cuando tuve ropa, ustedes tampoco me dieron que ponerme. Cuando estuve enfermo y en la cárcel no fueron a verme. Cuando habla de forastero, es decir, extranjero, los derechos de los extranjeros fueron legislados por Moisés y mantenidos en el judaísmo.
Génesis 18, 1, 21, Éxodo 20, 10, Éxodo 22, 21, Éxodo 23, 9, Levítico 25, 6, 35 y 38, Número 35, 15, Deuteronomio 10, 18, Deuteronomio 24, 14, segunda de Samuel 12, 4. En la ley se habla mucho de ayudar a los forasteros, pero ahora en la gracia nosotros tenemos que seguir ayudando a los forasteros. Habría que salir de su entorno, no necesariamente, vamos a decir, de un país a otro, puede ser hasta un pueblo, para que nos demos cuenta de las necesidades que tiene alguien que haya dejado su pueblo para ir a otro o su país. Y nosotros, como seres humanos, debemos de ayudar al prójimo, a los demás. Y los forasteros, en este caso extranjeros, deben ser ayudados. Pero en este mundo que vivimos hay una clase, un clasismo, no, quizá no élite, no podía decirle, pero un clasismo que se ayuda dependiendo. Nosotros tenemos un país, estamos en República Dominicana, tenemos en la misma isla hay dos países y tenemos un país. Y esas personas que viven en el otro país, llámese de nacionalidad haitiana, son personas que se merecen ser ayudados en un momento dado. Y nosotros no podemos, como cristianos, bajar la cabeza y pensar que porque el hecho de que ellos sean un país pobre más que uno, o que sean de esa nacionalidad, no ayudarlo. Tenemos que ayudar porque son forasteros. Y cuando ayudamos a esas personas que se necesitan, miremos a Cristo. ¿Y cuando no te ayudamos, Cristo? Cuando no ayudaste a los forasteros, cuando no ayudaste a los extranjeros. O es más fácil, me perdonan, porque me estoy yendo un poquito fuera de lo que es la palabra. Podemos ayudar a un americano que esté mal, un canadiense, un boricua, un venezolano, y al haitiano, ¿por qué lo pensamos? Para ayudarlo. Tenemos que ayudar también. Tenemos que ponerlo claro en eso. Que son forasteros también, son extranjeros. Ellos me responderán el 44, estoy leyendo el 25. Señor, nunca vimos con hambre o con sed, nunca sentimos que tuviste que salir de tu país, ni te vimos sin ropa, tampoco supimos que estuviste enfermo o en la cárcel, por eso no te ayudamos. Entonces, Él les responderá, como ustedes no ayudaron ni a una de las personas menos importantes de este mundo, yo considero que tampoco me ayudaron a mí. Usted ve, mi querido. Proverbio 14:31, Proverbio 17:5. Dice el 36. Esta gente malvada tuvo un castigo interminable, pero los que obedecen a Dios recibirán la vida eterna. Daniel 12:2, Juan 5:29, Romanos 2:7, Gálatas 6:8. Castigo eterno. Él menciona aquí vida eterna. Tanto el castigo como la vida son eternas. La Biblia no enseña que los que no tuvieron vida eterna dejarán de existir o que serán aniquilados. El retorno del Señor, mis queridos, mi querida, el retorno del Señor realmente trae consigo un juicio que dividirá a la gente. El juicio se basará en los principios morales que definen el carácter, y el carácter se revela por sus frutos o por la falta de ellos. La evidencia eterna demuestra la realidad y justicia interna. Mi querido, mi querida, las buenas obras no producen un buen carácter, sino al contrario, un buen carácter produce buenas obras. Y yo quiero repetir esto. Las buenas obras no producen un buen carácter, sino al contrario, un buen carácter produce buenas obras.
No podemos tener una clase de personas para ayudar. Mientras tengamos oportunidad, ayudemos a todo el mundo. Dice la palabra, especialmente a los hermanos de la fe. Pero recuerde o recordemos que podemos ayudar no solamente a los hermanos, sino también a los que no son cristianos. Porque ellos, porque estén lejos de Dios en un sentido, pueden venir a Cristo, pero también son seres vivos, son personas que debemos de disponer nosotros de ayudar también. No tengamos clases para ayudar. Ayudémonos todos, que ayudándonos el Señor está mirando esa ayuda. Entonces los malvados preguntaron, ¿y cuándo fue que nosotros no te ayudamos, Señor, si no te vimos? El Señor le dice, cuando no ayudaron a este tipo de personas. Entonces nosotros debemos de ayudar a todo el mundo. A los extranjeros. Usted sabe lo que es estar en un país fuera del suyo y usted a veces no tener ni dónde dormir, poder dormir, ni dinero para comer. ¿Usted cree que es fácil dejar un país de uno, donde uno nació, para ir a otro? Es por gusto, a veces no es por gusto, es necesidad mayormente. Poniendo eso en mente, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí para entonces venir con el verso 26, donde hay un complot para prender a Jesús, para agarrarlo, meterlo preso. Señores, gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.